A continuación, nos hará una reflexión de esta sesión extraordinaria de 2 días el doctor Miguel Cruz López. El doctor Miguel Cruz López cuenta con un doctorado en genética en obesidad infantil y diabetes tipo 2. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Investigación Médica en Bioquímica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, miembro de la Academia de Medicina de México, SNI emérito a partir del año pasado, SNI emérito, y sus líneas de investigación se enfocan en obesidad infantil y en adultos, enfermedades metabólicas, microbiota y metagenómica. Adelante, Miguel, y agradecerte todo el apoyo y fantástico evento. Voy a quedarme aquí para estar platicando con ustedes. Si me pone, por favor, la primera. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Pues hemos aprendido, yo creo, de un mundo maravilloso que es el microbioma. A través de las pláticas hemos visto desde el principio con el grupo comandado por el doctor Santiago March y todo FunSalud que primero hay armonía, hay equilibrio, no hay disbiosis, aunque no se usa la palabra disbiosis, y siempre muy atentos, y a las 11:30, 12 de la noche y a veces a las 6 de la mañana estábamos teniendo diálogo para poder hacer posible este evento. En la siguiente, por favor. Y ojalá y esto quede para la sociedad, entendamos qué es la alimentación sana, es el equilibrio entre los vegetales y las proteínas, y la cantidad, por supuesto, y es el consumo de agua o de agua preparada con frutas, pero si al agua preparada con fruta le agregamos todavía azúcar, pues está mal. Y luego si tomamos bebidas de estas embotelladas, como siempre les digo en mis pláticas, de esas botellas de color o de etiqueta roja o de etiqueta azul, pues tienen fructosa la mayoría, y la fructosa sabemos que directamente se va a la vía de la lipogénesis, lípidos, y un hígado graso o la enfermedad metabólica del hígado graso. Y el ejercicio, no estamos hechos para estar estáticos, hay que moverse, hay que tener esa capacidad de entender que el organismo requiere movimiento. Y luego cuando en la plática del doctor Mena plantea el origen de la microbiota humana, pues realmente esto es desde los inicios de la formación del ser humano, en donde, así como la mitocondria, que sabemos que también fue una simbiosis y que es nuestra forma de generar energía, y que también la mitocondria nos ha servido para caracterizar a la población. Basta decirles que cuando hicimos el primer estudio de GWAS y que lo publicamos en el 2011 en Diabetologia, fue muy interesante ver que ni el 10% de los genes candidatos de los 46 que se habían reportado en Europa se veían en nuestra población, y que la mitocondria, el 90% de los estudiados, mitocondria amerindia. Entonces, y así estamos ahorita incursionando en la parte del microbioma, en donde sí, ya cada quien apunta, pues esta es mi bacteria buena, esta es la muy mala, pero cuando la doctora Silva Gerson nos dice, hay que ver la comunidad, y efectivamente hay que apuntar hacia eso. Luego ya viene la parte de la boca, intestino, inflamación y enfermedades del corazón. Lo que más está afectando a nuestra población, por supuesto, se llama obesidad, desde la infancia. Aun cuando decimos que, pues sí es un problema, pero no lo abordamos y menos lo entendemos, todavía a menudo escuchamos que, pues tener un recién nacido o una recién nacida con más de 4 kilos, ¡uy, qué maravilla! Ya creo que ya se está borrando un poco eso, pero el concepto es, entre más grande, entre más pesado, es que, pues, qué buenos genes traigo. Y luego, en la parte de la niñez, cuando hemos hecho
pues pláticas o estudios en las familias, más de 6,000 familias. Me decían los padres de familia y sobre todo la mamá: doctor, ¿cómo le hago? Porque la familia de mi esposo o mi familia o los amigos me dicen: oye, ¿qué no trabajas? ¿Por qué tienes esa niña tan flaca o ese niño tan flaco? Pues resulta que los felicitaba yo. Entonces, todo esto ha tenido consecuencias, y si fuera la obesidad una situación nada más de estética, bueno, me compro ropa más holgada y ya, pero el problema está aquí en el corazón. Y el corazón, entre otros órganos y tejidos. Entonces, el escuchar la inflamación, que ahora ya lo entendemos, porque antes, y recitábamos desde el 2002 con el doctor Philippe Rogel, o a finales del siglo pasado con el doctor J. Misligil, que fue el primero que demostró que la inflamación también, o que los marcadores proinflamatorios estaban en tejido adiposo. Entonces fue pues así como un golpe hacia los inmunólogos muy rectos. Decían: no, el sistema inmunológico son las células B, los macrófagos, las células T. Entonces ha ido cambiando ese concepto, pero luego también recitamos y decimos: es que tenemos una inflamación de bajo grado. ¿Y por qué no tenemos de alto grado? Y resulta que sí la tenemos de alto grado en las infecciones, como se comentó del VIH y otras infecciones, pero esta infección de bajo grado, ahora sí la entendemos porque son los productos bacterianos. Los liposacáridos pasan, se unen a los TLRs, al TLR4 fundamentalmente, y activan NF-κB, como comentaron los ponentes. Pero aquí lo interesante, y eso no lo hemos entendido, que el sistema inmunológico, al activarse, pues produce citocinas proinflamatorias y busca el enemigo, y no está. Y no está porque está dentro del el aparato digestivo. ¿Y qué voy a destruir? O sea, estoy recibiendo señales de que debo activar mi sistema inmunológico, pero no encuentro a quién. A diferencia cuando ya están dentro del organismo virus, bacterias, entonces sí genera una inmunidad ya con memoria, y cuando se vuelve a presentar, pues rápidamente. Sabemos que tradicionalmente en una prima infección hay IgM primero y después IgG, y que cuando hay una segunda infección por el mismo microorganismo, inmediatamente secreto IgG. Aún aquí, cuando no se habló, bueno, sí, el doctor Jaime Mena habló de la IgA, y la IgA dimérica poco lo hemos visto, porque sabemos que hay la IgG, IgM, IgE, etcétera, pero y la IgM es multimérica, pentamérica, y la IgA dimérica. Esta tiene un papel fundamental para mantener a raya a las bacterias. Pero resulta que el mexicano tenemos una inmunodeficiencia de IgA, y que también eso valdría la pena ver los individuos que tienen alteraciones en la composición de la microbiota. Entonces, sí, hay que entender lo que está pasando en el corazón, que es la consecuencia del estilo de vida, indudablemente. Son los alimentos ultraprocesados, es la dislipidemia, y a veces ni hay que hacer tanta ciencia. Cuando estamos en el laboratorio y se toma una muestra de sangre y se centrifuga y se ve el plasma, en lugar de verlo amarillo o un color canela, como un té de manzanilla, pues se ve lechoso. Imagínense la cantidad y el esfuerzo que está haciendo el corazón. Entonces, yo creo aquí, en este punto de las enfermedades cardiovasculares, pues tenemos que abordarlo de otra manera. Luego vino el vaginoma y la salud reproductiva. Aquí nos hizo reflexionar la doctora Graciela Castro, en donde pues el vaginoma pues es un sitio de alta exposición a las bacterias, y que ahí lo que más hay luego son las levaduras, pero poco entendemos, y menos cuando hay gestación y se tiene la diabetes gestacional. Entonces ahí vale la pena también hacer caso a los responsables del embarazo, pero también tomar medidas de prevención, que esa es la parte que creo no hemos podido todavía consolidar en nuestro pensamiento, la prevención.
Y luego ya con el doctor Fernando Suárez, la cirugía bariátrica, y con el grupo del Hospital de Especialidades, que es donde me encuentro, y con el grupo de médicos cirujanos que se dedican exactamente a la obesidad mórbida, pues he hecho un estudio interesante. Y por supuesto él dice, esta bacteria es buena. Y sí, se mencionó que genera una película, pero también por ahí se mencionó que no es tan buena la bacteria. Entonces, ahí es donde viene la disyuntiva, ¿quién tendrá la razón? ¿Uno u otro? Pues dependiendo de cómo esté el nicho, que esa es la parte que más adelante hablaré de Helicobacter pylori, que se mencionó. Entonces, ¿qué tan buenas o malas son las bacterias? Dependiendo de cómo esté el ecosistema en el organismo. Luego, los parásitos, el doctor, creo, déjeme recordar el nombre, Isaac, ese estudio que hizo en la montaña de Guerrero, y les mencionaba yo que cuando hicimos un estudio sobre la ancestría en 7 lugares de Guerrero, cuando las colegas de ahí de Chilpancingo, estudiamos esa población de la parte de la montaña, el 80% de la población componente amerindio. Y lo mismo hemos visto cuando nos vamos a Chiapas o nos vamos a Campeche, y ahí tenemos un proyecto muy interesante porque a mí me impresionó cuando vimos que al menos de los niños participantes, al menos un apellido maya o 2 apellidos mayas. Entonces, el fenotipo es característico, las consecuencias de los alimentos ultraprocesados es obvia, y ahí es donde necesitamos también entender la parasitosis, que yo comentaba ayer, y es la realidad que luego veíamos, se acercaba o escuchaba, hay que escuchar a la población. A veces hay que ir ahí como detective y entre las comadres decían, oye comadre, y lo dije textualmente ayer, tu niño está muy panzón, creo tiene parasitosis, ¿no? Está lumbriciento, y así decían, ¿no? Entonces sí, efectivamente, los parásitos, pero la comunicación o la competencia entre los parásitos y las bacterias, pues todavía hay mucho por estudiar. En la siguiente, por favor. Luego, la microbiota oral. Y aquí, pues hay que resaltar, y también con la doctora Pamela, ya me acordé, hablaba sobre el gran problema que son las caries. Y aquí decía yo que cuando vamos a los museos, o al menos yo cuando voy al museo y veo los cráneos y veo los dientes, perfectos, sin caries. ¿Y cuál es la explicación? Pues no consumían tanto azúcar como ahora lo hacemos. Entonces ahora las caries es el pan de cada día. ¿Y por qué no lo entendemos? Y a veces, y esa es una de las cosas que también invito a que todos los que nos estén escuchando, no nada más veamos la apariencia física exterior, cuidemos también la parte interna, la boca, los pies y otras cosas, porque a veces somos muy dados a que si hago físico-culturismo, hasta traigo una playerita así para que se vea el músculo, si no, pues me tapo, ¿no? Entonces sí son de las cosas que a veces no entendemos como seres humanos, que o cuidamos la salud o tenemos consecuencias. Entonces aquí la microbiota o el microbioma oral, pues es fundamental entenderlo. Y luego ya viene la menopausia, que es una situación también interesante, como lo planteaban, y el síndrome metabólico. El síndrome metabólico está desde la niñez. Y cuando le explicamos a los padres de familia que cree que su niño tiene elevado el colesterol o los triglicéridos, es más, tiene bajo el HDL, imperdonable. Y cuando le explicamos, pues doctor, es que yo eso no sabía. De hecho, aquí voy a aprovechar aunque me voy hacia la parte de los primeros años, cuando hicimos el primer certificado de salud metabólico entregado a los padres de familia y tomábamos fotografías de la acantosis nigricans y les explicábamos qué cosa es la acantosis nigricans, decían, doctor, y esto fue al principio de este siglo, y sobre todo en las regiones de la Ciudad de México más pobres, me decían las mamás, ¿qué cree?
pensé que era mugre, doctor, y le tallaba yo a mi niña y a mi niño y no se le quitaba. Y luego, cuando regresábamos a estos lugares, orgullosamente se acercaban las mamás, los papás no, pero las mamás decían, ¿qué cree? Y esas manchas que tenía mi hija o mi hijo, ya no las tiene. Pero así como tienen los niños, también los papás. Entonces, y claro, tiene que ser un diálogo muy respetuoso, muy objetivo. Y le decía, señora, ¿me permite una fotografía? Y le mostraba yo. Decía, ¿y esto qué es, doctor? Y ya le explicaba. Pero entonces ahí viene el diálogo hacia la comunidad de entender qué nos está pasando. Luego lo del sueño y luego todas las demás pláticas que escuchamos hoy nos lleva a la reflexión de qué estamos haciendo como seres humanos. Y cuando las evidencias que muestra el doctor Reséndiz, en donde pues vamos avanzando y avanzando en el conocimiento, impresionante todo lo que haces, doctor, pero ¿qué más se requiere? ¿Qué más evidencia científica requerimos para hacer cambios en nuestros estilos de vida? Número uno, pues evitar los alimentos ultraprocesados. Si el doctor, es que no tengo tiempo. Bueno, hágase tiempo, porque sí hay tiempo para lo estético, pero poco tiempo para la alimentación. Y cuando se acercaban, ahora ya no me da tiempo, pero sí me hago tiempo. Cuando se acercaban las personas y me decían, los pacientes, doctor, es que yo soy taxista y ¿a qué horas quiere usted que yo cargue cómo preparo mi ensalada? Pues en la noche ponga en un recipiente su ensalada, compre una caja de unicel, compre congeladores, lo saca a la mañana de su congelador, lo pone ahí y antes de comer sus tacos o las tortas, pues cómase su ensalada. De veras, tiene razón, doctor. O luego cuando para el taxi, pues muévase. O sea, hay cosas que creo las tenemos en la mano, que no requieren supermedicamentos, que no requieren los super especialistas en nutrición, en física del deporte, en médicos que se dediquen a dar tratamiento. Son cuestiones de entender lo que estamos haciendo. Entonces, si no hacemos cambios en los estilos de vida a nivel familiar, social y gubernamental, pues esto va peor. Y lo peor y lo más alarmante es que como que ya lo tomamos como una consecuencia. Sí, efectivamente, actualmente tenemos más de 14 millones de pacientes con diabetes tipo 2 y se prevé que para el 2050 vamos a llegar a tantos. Y que la tasa del recambio poblacional, que está así como una dona, pues ya va a haber pocos jóvenes, pero sí vamos a ver, o los que lleguemos o los que lleguen, más personas que van a requerir una ayuda. Entonces, no es echarle al secretario de Salud, no es hablar del gobierno, es hablar de nosotros como familia. Entonces, es crucial entender que la salud es un valioso bien que ha surgido de los procesos evolutivos de la humanidad. Íbamos bien. O sea, recuerdo uno de los libros que leí, que aquí en la Gran Tenochtitlan los hombres medían en promedio 1,70. Después vino la hambruna y un bajón. Y luego ya vino todavía antes y vino la combinación de los alimentos, por supuesto son riquísimos, pero entramos a la modernidad y entramos a la forma tan estática de vivir. Tenemos una inactividad perpetua. Entonces esta inactividad o la cambiamos o seguimos con las consecuencias. El problema de todas estas enfermedades es que no duelen. Y de hecho cuando recibimos a los pacientes aquí en el hospital y van acompañadas las mamás o los papás con las hijas, y si la mamá tiene sobrepeso, desafortunadamente la hija padece o tiene obesidad. Y le tomamos una muestra de glucosa capilar y la glucosa 110, 115, 120. Pero cuando le decíamos, señorita, usted tiene prediabetes. Bueno, doctor, yo vine a ver, yo vengo con mi papá o mi mamá porque es la que tiene diabetes, pero yo todavía estoy sana. Y le decíamos, es que usted tiene la oportunidad de revertir y estar sana. No entra en la cabeza. Y lo mismo la cintura o la cadera o la presión. O sea, son cosas que
Si no educamos con palabras sencillas, si no educamos con responsabilidad, pues vamos a seguir con esto hacia lo que desafortunadamente estamos viviendo. Entonces, entender la microbiota, entender ese balance armónico, a lo mejor va a sonar muy elemental, pero es como, y lo he utilizado, es como cuando en la casa tenemos un jardín y tenemos cactáceas y los ponemos cerca del laguito, pues se llenan de agua y se mueren. Y tengo plantas que requieren agua diario y las pongo en la parte alta donde casi no cae agua, pues se mueren. ¿Qué pasa con este desbalance? Si no como fibra y las bacterias requieren fibra, pues se van disminuyendo y van creciendo las otras que producen pues todo el concepto metabólico alterado. Y eso es donde quisiera yo que en la comunidad, y esto es una gran responsabilidad, y sé que lo va a hacer el doctor Santiago con todo su grupo, difundir esta investigación. La investigación que se hace de punta, la investigación que tenemos nos da la evidencia clara de lo que estamos viviendo, pero hay que permear la sociedad, pero hay que responsabilizarla. O sea, no es nada más decir, voy a que me curen, esa enfermedad no se cura. Voy a que me regañen, pues no es de regaño, es de diálogo. Entonces, sin más, si quisiera yo… Nos falta la sesión de preguntas. Sí, concluir esta presentación para poder ahora sí invitar a los ponentes de esta última mesa para que tengamos un diálogo con los asistentes, tanto presenciales como virtuales. Sí, por favor, doctor Saúl Huitzil, doctora Eugenia Silva, Herzog y doctor Osvaldo, si pueden pasar al frente ya para los comentarios finales y cerrar con broche de oro esta sesión. Sí, está buenísimo. No sé si haya preguntas en la sala que estén interesados en el tema de inteligencia artificial o lo que se platicó de resistencia a antibióticos. Sí, por favor. Muy interesantes pláticas. Yo tengo dos preguntas. Una es para el doctor Isaac, que es Saúl. ¿Osvaldo? ¿O para el doctor? Perdón, para el doctor Saúl, perdón. Saúl. El doctor Saúl. Es en relación a la resistencia a los antibióticos, que bueno, es pues ya a estas alturas bastante común. ¿Y cuál es como su opinión en relación a el uso o el posible uso de como un acondicionamiento de estos pacientes que tienen resistencia, a lo mejor con una intervención como trasplante fecal o algo de este estilo para modificar la microbiota y hacer que los tratamientos, por ejemplo, pudieran ser más efectivos en este tipo de pacientes antes a lo mejor del propio tratamiento? Si eso se recomendaría, no se recomendaría, ¿cuál sería como su opinión al respecto? Y también otra pregunta que tengo, pero ya es un poco más técnica con el doctor Osvaldo, trabajamos aquí en el laboratorio con microbiota intestinal también, y una de las dificultades que siempre hemos tenido es el hecho de que cuando se generan las matrices de abundancia, pues hay muchas bacterias que tienen abundancias cero, y muchas de estas técnicas estadísticas que se utilizan, pues a veces fracasan o no son tan robustas cuando tenemos algunos o muchos ceros en nuestros datos, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar ese tipo de problema, que ya es un problema estadístico en este caso? ¿Cómo se recomendaría abordarlo? Ok, muy bien. Con respecto a tratamientos más específicos, actualmente se utilizan probióticos que ya son más específicos en cuanto a la cepa, por ejemplo. Se está empezando a encontrar cuáles de ellos tienen un mayor impacto, cómo lograr que lleguen hasta donde tengan que llegar, porque también, a pesar de que muchos de ellos llegan, realmente una gran cantidad se pierde en el camino. Me acuerdo hace poco vi que ya hay píldoras de trasplante fecal, por ejemplo, que tratan de evitar estos problemas del trasplante tradicional.
Y yo creo que los fagos tienen un mecanismo bastante más específico. En algunos experimentos lo que se hace es, se pone la bacteria patógena y se tiran distintos fagos hasta que se encuentra uno que ataca súper específicamente solo a esa bacteria. Ese tipo de tratamientos parecen ser muy prometedores, sin embargo todavía falta mucho. Se ha visto, por ejemplo, hay un caso muy exitoso de una biomédica que salvó a su esposo que tuvo una infección de río Nilo. Tiene un libro llamado El Predador Perfecto. Está buenísimo y habla sobre este tipo de experimentos. Su esposo estaba enfermo de una bacteria que no se podía eliminar y utilizó fagos para poder curarlo. También en Georgia se ha reportado ese tipo de casos en donde un Enterococcus que era bastante resistente a múltiples fármacos, utilizaron fagos que también encontraron en la naturaleza y encontraron que ese fago es muy específico de la bacteria en cuestión y la persona terminó curada. Sin embargo, no hay como tal aquí que yo sepa un protocolo que nos permita experimentar con fagos. Sería bueno poder desarrollarlo y ver si podemos hacer algo aquí. Sí, es una pregunta muy interesante y también muy clásica y muy técnica también, como tú bien lo comentaste. Lo que nosotros, es cierto, tienes razón, la mayor parte de las matrices de conteo son matrices ralas, se le llama matemáticamente, llena de ceros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abordar ese problema? Porque afecta el análisis posterior. Hay varias formas. Nosotros desarrollamos un software que se llama Envy Phoenix, te puede dar la referencia, software libre. Básicamente lo que hace es lo siguiente, ¿verdad? Estaba pensando cómo decirlo de manera simple. Si queremos aquí clasificar a las personas que estamos aquí en términos de grupos, quizás una de las características es, digamos, el pantalón, la camisa, ¿verdad? Y a lo mejor lentes, ¿no? Por ejemplo. Entonces empezamos a clasificarlos, los que tienen pantalón negro, las mujeres que vienen de falda, ¿verdad? Etcétera. Y puede ser alguna persona que tenga ciertas características, digamos, mayoritarias de un grupo, pero no todos exactamente como en el grupo. Entonces lo que hace ese software es adivinar en función de las propiedades, si tiene 5 propiedades y hay componentes que solo tienen 3 y estas 2 no las tienen, entonces hace una adivinanza para poder clasificar ese grupo en esta persona, este individuo, en ese grupo. Es el equivalente de tener una muestra donde tienes 3 características, 3 mediciones, pero tienes 2 ceros, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace en términos técnicos es proyectar el espacio en 2 dimensiones y ver si hay grupos. Si hay grupos y si hay un elemento que no tiene exactamente todas las propiedades, pero está muy cerca de otro grupo, entonces lo que hace es adivinar. Te puedo dar las referencias al respecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario o que quieran hacer aquí? Doctora Silva Herzog, ¿alguna? Ahí hay otra. La chica, eso. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sus presentaciones, han sido un gran aporte. Mi pregunta va para el doctor Osvaldo. Yo como nutrióloga, una de las características para evaluar a mi paciente por criterios de la OMS es IMC. Pero dentro de los trabajos que usted ha elaborado, mi pregunta es, ¿podemos calcular la cantidad de microorganismos presentes en una persona según su índice de masa corporal en relación a mayor masa, mayor microorganismos? No, realmente se requiere un análisis, te refieres supongo microbiota intestinal, se requiere un análisis de microbiota a través de tecnologías 16S. 16S es la más accesible, digámoslo así, o si quieres más precisión, metagenoma. 16S normalmente llegas hasta género y metagenoma hasta especie, ya es más específico. Pero no hay una forma de entrenar un modelo de que sea capaz de predecir desde el índice de masa corporal hasta la diversidad o la composición de la microbiota. De hecho, es muy variable.
Hay muchos factores que tienen influencia en la microbiota, como la ancestría, el lugar donde vives. Si es que estás en una urbe, es diferente que si estás en un campo. La alimentación, como ya se dijo aquí, es extremadamente importante. Entonces, no solo basta un parámetro, sino hay que hacer un análisis multiescala en el sentido de varios parámetros para poder tratar de identificar esa relación entre la microbiota, pero no solo con el índice de masa corporal, sino en general con otras medidas que son importantes para medir el estado, pues, de salud o bienestar del paciente. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Adelante. Breve, por favor, doctor. Felicitaciones, doctora de IMEGEN. También felicitaciones para la nueva directora de IMEGEN, que es mujer. Punto número 1. El punto número 2 sería, en este caso, para el mes, posiblemente el mes de mayo, se va a abrir nuevamente el Seminario Interdisciplinar de Investigación en Biomedicina del grupo de David Kersinovich. Creo que es muy importante porque eso se va a estar llevando a cabo. Y aquí, con los catedráticos matemáticos, sería muy importante, en este caso, de todas las investigaciones que se presentaran. Normalmente anteriormente lo llevábamos los días jueves. El otro punto, donde se habló sobre el sueño, precisamente ayer en la Gaceta de la UNAM, viene acerca de los usos y abusos de los medicamentos. Creo que sería muy importante que la comunidad médica vieran esta sección de la Gaceta de la UNAM. Y por último, ¿cuándo sería el evento, doctor, que nos invitó? Y gracias. Muchas gracias, doctor. Okay, con respecto a la demostración del software, el Micon Web, lo estamos planeando dentro de 15 días, más o menos, pero vamos a tener la certeza ya, yo creo que en la próxima semana, de tal manera que lo vamos a distribuir aquí en la academia. Te mando un correo con los datos, si me haces favor de… Obviamente, bienvenidos. Y también va a haber mensajes del Centro de Ciencias de la Complejidad, de la UNAM y la Red de Apoyo a la Investigación. Y en el INMEGEN, de tal manera que esperemos que haya una buena difusión para los interesados. Eso es con respecto al evento, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, hemos llegado al final, pero lo primero que quiero es agradecer a los que están aquí, agradecer a los que participaron ayer y agradecer a los que están presenciales y a los que se conectaron. Esto es el resultado de la suma de las buenas voluntades. Y por supuesto, como lo reiteré en la academia, agradecer al personal, agradecer al doctor Raúl Carrillo Esper, que el año pasado me insistió, doctor, armen un coloquio. Y cuando el doctor Santiago March invitó para este consorcio de microbiómica en Fonsalud, dije, este es el momento. Y este es el momento, y yo creo que todo el mundo tenemos la oportunidad de hacer estos momentos. La difusión es principal. Lo importante es entenderlo. Y vuelvo a reiterar lo que dijo la doctora Silva Herzog. Son comunidades, porque a veces nos vamos de la mano de, pues hay que tomar Bacillus subtilis porque es lo mejor. No necesariamente. O hay que tomar esto que comentaba el doctor Saúl sobre estos fagos. Por supuesto que siempre hemos estado acompañados de los fagos, pero también sabemos que entre las bacterias se comunica muy bien y si algo tenemos es la resistencia a antibióticos y la mejor población o más resistente la que tenemos en los hospitales y que cuando se habló sobre este tema no hemos dimensionado lo que estamos viviendo y cada vez que se generan nuevos fármacos o nuevos antibióticos con mayor capacidad para neutralizar, pues las bacterias son perfectas y se vuelven resistentes. Entonces, hagamos una reflexión sensata dentro de nuestro pensamiento, dentro de la familia, dentro de la sociedad y nuevamente, ojalá y siga el doctor Santiago haciendo esta labor tan estupenda para que la investigación
en el campo de la microbiómica sea pues cada vez más vista en la sociedad y tenga el efecto que esperamos. Muchas gracias a todas y a todos. Yo voy a dar el último mensaje y ya terminamos. Primero, bueno, darles gracias a todos y a ustedes por su paciencia y su resistencia. Segundo, que en Funsalud siempre vamos a estar listos para sumar y para apoyar. Nos parece que la microbiómica es un tema muy importante que hay que impulsar en México, tanto desde el punto de vista de la investigación, cuanto de la capacitación y también pues que los probióticos que realmente tengan un efecto terapéutico y que sean benéficos para el cuidado de la salud, pues impulsarlos. También quiero comentarles que las constancias se enviarán de manera electrónica. Las personas que se hayan registrado en el curso de la próxima semana la recibirán por su correo electrónico. Esperamos que se sumen más al grupo. Les vamos a dar juego a todos. Yo no estoy casado con nadie, afortunadamente. Digo con mi esposa, pero digo con ningún grupo de investigación. Entonces les vamos a dar, hay un gran talento en San Luis Potosí, en Querétaro, en Monterrey, en Guadalajara, y queremos todos formar una buena red, un buen network que permita posicionarse a México en el tema de la microbiómica. Y ya por último, agradecer a la doctora Ángela Fernández Dorado, Priscila Paz, Constanza Kretschmer, Andrés López de Silanes, Daniela Sánchez, Paola Arias, el equipo de Funsalud, y por supuesto también la producción con Adolfo Espíndola, Fernando Espíndola, y a nuestros amigos de la academia, Mauricio Salazar, Gerardo Sandoval, Luis Roberto Vidal, Germán Herrera y Elizabeth Gutiérrez. Pues muchas gracias. Bueno, tenemos más de 500 registrados, tenemos en este momento más de 1,500 visualizaciones de los 2 días, o sea que no tenemos duda que hay que seguir trabajando en este tema. Es de gran interés para el público en general, para el sector académico, para los médicos, yo diría que para todos. Y tenemos un compromiso de continuar con este trabajo. Así que muchas gracias a la academia. Miguel, gracias por todo y hasta la próxima.